¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, una semana movida nos tocó. Movía, y lo decíamos un poco antes, ¿no? Por cómo se ven todas estas noticias en materia de cambio climático, de sequía, debiésemos acostumbrarnos a que sea un tema bien movido, pero lo que genera este remesón es primero un informe de cambio climático y ahora esta aprobación del proyecto minero Dominga por la Comisión Evaluadora Ambiental de Coquimbo, habiendo, digamos, también un tema judicializado con este proyecto. ¿Cómo se tomaron ustedes esta noticia como Greenpeace? A ver, la noticia del lanzamiento del informe del panel de expertos de Naciones Unidas, el panel de científicos, que es el grupo de científicos más importante del planeta, es un informe que marca un antes y un después. Históricamente hemos tratado el tema del cambio climático como una amenaza, como una probabilidad en algún momento del futuro, cada vez más cercano. Este reporte, que tiene origen en el grupo 1, es decir, el grupo de expertos que básicamente estudia el clima, no los impactos de la variación del clima ni la mitigación del. Entonces, este es el dato duro de lo que el planeta aguanta. Lo que nos están diciendo es que los efectos sinérgicos del cambio climático son peores que los esperados y que ya no es una amenaza, sino una realidad. Esto quiere decir que en varios aspectos y en varios indicadores los efectos de la crisis climática son irreversibles y van a durar siglos. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es evitar que sea peor. Y nos comprometimos a que sea peor en un aumento con un número fijado entre un acuerdo científico y político, que es el Acuerdo de París, que todavía está en el horizonte, que es una buena noticia, pero que esto supone que tenemos que, uno, evitar nuevas fuentes de emisiones y dos, no destruir nada. Es decir, hay un cambio en 90 grados respecto de la comunicación y por lo tanto hay un antes y un después de este informe climático. Claro. Eso marca evidentemente el inicio de esta semana y por lo tanto, para responder tu segunda pregunta, sobre Dominga, el que estemos básicamente permitiendo que en una zona de biodiversidad única, que además cuenta con reservas, porque es un lujo, hay miles de zonas en el mundo que debiesen estar protegidas y que no son reserva porque o a alguien no le conviene, o porque no está documentado, o porque no hay voluntad política, o porque tenemos más de esa zona, entonces nos podemos romper una y dejar otra. Hay múltiples criterios, pero en esta hay reservas cuyo objeto de protección son especies únicas que básicamente habita en buena parte de su población, el caso de patos yunco, de pingüinos de Humboldt, ¿no? Requieren esa zona. Y ahí queremos instalar un megapuerto y una operación minera. Las dos cosas, ¿eh? Porque han salido algunas autoridades políticas, el propio presidente de la República, a decir que el problema es el puerto. No nos confundamos, aquí es la operación completa, estamos hablando de rajos a tajo abierto, con tronaduras, de la intervención sustantiva del borde costero, de una operación de desalinización y de tranques de relave a kilómetros de la costa, en una zona en donde los vientos son relevantes, en donde las aves marinas no necesariamente habitan solo desde la costa al interior, perdón, hacia el exterior. Entonces, por lo tanto, los impactos que no están debidamente medidos en esta semana climática hacen de esto una situación vergonzosa, avergonzante para los compromisos climáticos que tenemos como país, muy preocupante desde el punto de vista institucional, porque significa que entonces bajo presiones políticas en un proyecto que estuvo marcado por la corrupción se termina aprobando igual, y por lo tanto que nos obliga a revisar en serio qué tipo de compromisos tenemos y quiénes están a cargo de resguardarlo, por la responsabilidad política que les toca a las autoridades cuando evalúan un proyecto que no cuenta con línea base, y además farreándonos la riqueza que tenemos. Entonces, la verdad, todo mal. Claro, porque Eso. Matías, justamente quería ir hacia allá, tú lo decías, lo que se requiere, lo que nos da cuenta este informe, o sea, se está haciendo como todo lo contrario, o sea, se requieren reducciones rápidas, sostenidas, a gran escala, es lo que se plantea, tú decías, y además no romper nada, y acá hay una decisión que viene más bien desde el punto de vista, digamos, político de avanzar esto, porque lo que tú lo dices es que, digamos, científicamente no tiene mayor sustento. Político.
y económico. Seamos claros. Seamos claros en contar la historia completa de este proyecto, ¿no? ¿Cuál es el primer escándalo de corrupción que marca el proyecto Dominga? En el primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, empleado de confianza del Grupo Penta, sostenedor, financista, dueño, manejador de Andes Iron, recibiendo dinero de Penta, del grupo Delano, ¿no? De la familia Delano, sabiendo, a través de triangulación de boletas, sabiendo además que es su ex empleador, y siendo además, sin tener mérito alguno, trayectoria alguna en minería, Pablo Wagner es nombrado subsecretario de minería. En ese momento, él, que termina siendo condenado por esto, Sí, sí. las autoridades del Servicio de Evaluación Ambiental señalan que él reiteradamente preguntaba por el estado de avance del proyecto Dominga, de Andes Iron, de su antiguo jefe, que le estaba pagando por debajo alrededor de 60, los estudios varían, pero 60 millones de pesos durante el tiempo que estuvo, y de quienes además hay correos electrónicos que señalan que estaba a su entera disposición, ¿no? Este escándalo es extremadamente grave y marca entonces el inicio de un proceso en donde sistemáticamente han ocurrido desde el nivel central presiones para aprobar este proyecto. Entonces, quiero dejarlo completamente claro. Este no solo es un proyecto ambientalmente nefasto, desde el punto de vista ambiental, pero la ley hoy día permite, por ejemplo, que se instalen salmoneras en parques nacionales. O sea, la ley hoy día tiene forados gigantescos que permiten destruir glaciares, contaminar, poner a funcionar termoeléctricas que estaban apagadas. Todo eso la ley lo permite. Es malo, pero la ley lo permite. Además, estamos hablando de un proceso que no cuenta con línea base, es decir, que no respeta los lineamientos básicos de la propia legislación en Chile y que solo ha sido aprobado entonces por, problema número 3, escándalos de corrupción. Estamos hablando, si tuviéramos que hacer un ejemplo, y perdonen lo gráfico que está, pero esto es muy importante entenderlo, porque de lo contrario no vamos a hablar con las palabras que corresponde para ponderar la barbaridad que se está haciendo. Es el caso de un mal alumno, de un alumno porro, como se le dice en la educación básica, de un alumno porro que no entregó el trabajo a última hora, que llamó al apoderado, que presionó al profesor, y el profesor lo tuvo que estudiar y no cumpliendo con los requerimientos, lo termina pasando por presiones. No son políticas, son económicas. Lo que está detrás aquí es una operación, una maniobra de parte del grupo de Andes Iron para conseguir un mejor escenario de especulación financiera sobre el valor total del proyecto o para atraer inversión, porque no tienen el presupuesto para llevarlo a cabo. Hay que recordar, con esto termino en explicación, perdón que me extienda, Julio, pero es importante que se entienda la riqueza de lo que estamos conversando. Este es un proyecto que se encuentra judicializado por la Corte Suprema. Y aquí hay un segundo aspecto que para los efectos de este canal en particular es muy relevante. Este proyecto se encuentra judicializado en la Corte Suprema, pero para evitar el fallo o para debilitar la acción de la Corte Suprema, lo que es gravísimo en un Estado de Derecho, se vota de todas maneras en la Comisión de Evaluación Ambiental, sabiendo que la Corte Suprema puede anular las acciones que ocurrieron el día de ayer, que es lo que corresponde. Por lo tanto, se bypassea el sistema de justicia sobre la base de una resolución de un tribunal menor, como es el Tribunal Ambiental, que por lo demás es justamente el que está cuestionado, y se cumple rapidito y a la carrera con la charada de una evaluación que solo beneficia a costa de la legitimidad del sistema de evaluación de impacto ambiental, la credibilidad de nuestro país, la imagen de hipócritas a nivel climático, el rechazo público y ciudadano y el riesgo para esa zona, sus fuentes de trabajo y específicamente las especies endémicas o altamente endémicas que ahí habitan, para beneficiar a un grupo de personas que ha estado condenada y que hasta el día de hoy está condenada por escándalos de corrupción. Yo no le veo ganancia a esto. Yo lo que creo es que hay costos políticos muy serios que hay que asumir y esos costos políticos hoy día corresponden específicamente a las autoridades que evaluaron y además, en términos de justicia, además a todas las personas que han estado involucradas en los escándalos de corrupción que niegan. Aquí es extremadamente relevante entonces entender que el proyecto no está aprobado y que depende de las futuras administraciones qué va a pasar con esto. Por tanto, es una señal, es una carta blanca, es un cheque en blanco, porque además se aprueba con observaciones porque no se cumple con la línea base. Entonces se puede aprobar algo que no se conoce. Eso queda en evidencia después de leer las observaciones. Perdón lo enojado, pero es que me parece impresentable, impresentable, porque han pintado de inútiles
a todas las organizaciones que han estado participando, a los propios funcionarios que trabajaron en la CONAF y en la evaluación. Es increíble el nivel de sacrificio para transformar esa zona, además, en una zona de sacrificio. Es de loco. Matías, y ahora debe actuar la justicia, las autoridades tienen que hacerse cargo. ¿Cómo se frena esto? Porque tú lo decías, o sea, hay todo un costo que como que se lo han echado al bolsillo con esto. Tal cual. Lo que corresponde, cómo sigue el proceso. Lo primero es, evidentemente, ver qué pasa con la Corte Suprema, que por lo demás, permíteme ser claro, esta es segunda vez en menos de 3 semanas que el gobierno bypassea a la Corte Suprema. Segunda vez. La primera vez ocurrió con los negocios que el gobierno establece a propósito del plan de descarbonización, sabiendo que hay senadores, particularmente Juan Ignacio Latorre, que tiene un juicio por varamientos de carbón en Quintero Puchuncaví. El Tribunal Ambiental decretó que no debería operarse con carbón en una zona que además depende del carbón, porque es con lo que funciona y con lo que contamina, por las variaciones de carbón que ocurren básicamente día por medio, si no todos los días, en la zona de Quintero, la Valle de Quintero Puchuncaví. No se puede ejecutoriar porque falta la sentencia de la Corte Suprema, en este caso se respeta el tiempo de la Corte Suprema, las centrales pueden seguir importando carbón, pero se establece un negocio para permitirle entonces un cierre adelantado a las centrales en 5 años más para quedar en un estado de reserva estratégica que potencialmente se podría usar, pero que dado que nadie ha invertido en un mecanismo de reemplazo, basta con que deje llover para que tengamos que encenderla y además pagarles plata encima, debilitando la acción de la Corte Suprema y por lo tanto menoscabando la libertad que tiene que reglar un Estado de Derecho por parte del máximo tribunal del país. Si antes decíamos que los proyectos estaban judicializados, hoy literalmente estamos minimizando el actuar de la Suprema, bypaseando y buscando la salida a la chilena, como se dice, para evitar las sanciones de la Corte Suprema. Si yo fuera la Corte Suprema, sinceramente me tomaría esto a la personal. Yo no logro entender cómo este nivel de desafío sigue impune, porque es segunda vez en menos de un mes que un conjunto de empresas termina generando condiciones para beneficio económico. Recordemos que el día de la capitalización de AEGENER, el día en el que AEGENER hace el anuncio, es el propio presidente de la República el que aparece comunicándolo, cuando ellos establecen un plan de descarbonización, el mismo día que se abre a AEGENER a el aumento del precio de acciones para el proceso de capitalización. Estamos hablando además de la misma empresa que negoció con Aguas Andinas para llevar a cabo el proyecto Alto Maipo, a pesar de la sequía, cuestión que el gobernador Orrego incluso ahora ha reconocido que es inadecuado, ilegal y ha dicho textual, inconstitucional. Entonces, en términos prácticos, estos últimos meses del gobierno hay que estar muy atentos. Claro, gravísimo, gravísimo. El tema de las plantas a carbón es otro de los temas que queremos comentar, pero vamos a hacer una pausa, Matías. Está muy bueno el programa. Vamos a partir de lo que nos deja Dominga, bueno, tenemos para comentar mucho, pero también sobre el informe del panel de expertos de la ONU, sobre los temas legales, que también ahí es bueno, me refiero a proyectos de ley que pudieran estar ahí reforzando y protegiendo algunos elementos como los glaciares, también vamos a hablar, pero al regreso en Senado Conecta. Estamos de regreso ya en Senado Conecta junto a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, que nos hablaba también sobre el tema de las centrales de carbón, porque todo un plan para avanzar en el cierre de estas centrales, que además es otro de los temas a los que apunta, ¿no es cierto?, este informe de la ONU, que se requiere, ¿no es cierto?, bajar las emisiones, sí o sí, reducirlas lo mayor posible, en el menor tiempo posible, para evitar situaciones catastróficas que ya se están viendo, y una de ellas es justamente la sequía que avanza y digamos, no se ve, digamos, una posibilidad de que esto pudiera ser frenado en primera instancia, porque de ahí a revertirlo es como pensar en un escenario como poco posible, tal como estamos viendo las cosas. No, es la peor sequía en 100 años, han dicho los expertos, y dependiendo de los estudios, la peor sequía en 1000 años. La variación climática, lo revisábamos ayer con los expertos del Centro de Resiliencia Climática y Clima de la Universidad de Chile, tiene causa en la acción humana, eso es indudable. El cambio climático es resultado de la acción del hombre. Pero lo que es nuevo es que no tenemos del todo modelos predictivos, estamos aprendiendo sobre los efectos sinérgicos, dicho en simple, deja de llover, se secan los árboles, se incendian los árboles,
vuelven a ser carbono libre en la atmósfera, porque se queman literalmente. Eh, y entonces hay más efectos climáticos, por los incendios, ya ni siquiera por los tubos de escape. El proceso con el océano es el mismo, la acidificación del océano tiende a capturar. Y la realidad es que los océanos, eso empezó a hacerse evidente durante los últimos meses, capturan incluso más que los bosques, que además van en franco retroceso. Entonces, frente al escenario en el cual nos encontramos, la protección de un océano saludable, no sé si se recuerdan, pero el lema de este gobierno era la Blue COP, la Copa Azul, la cumbre climática azul, ¿no? Pero terminó pasando el tiempo y aquí estamos, sacrificando los océanos para que se realice un proyecto que en términos prácticos, tiene un único beneficiario, el Grupo Délano. Una situación como esa, a costa, además, de especies únicas. Quiero volver sobre el tema del informe del IPCC. Nos obliga a tomar una posición decidida para proteger lo que nos queda. La riqueza de este país, la economía de este país. Aquí no se trata de que nos oponemos a todo. Ese discurso está obsoleto, no nos estamos oponiendo a todo. Uno no hace proyectos contaminantes en una sala de maternidad. Es muy sencillo, ¿no? Uno no lleva petróleo a un almuerzo. Uno no instala una discoteca en una sala de maternidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? Esa zona en particular debiese estar íntegramente protegida. Y por lo mismo entonces no hay medida alguna de mitigación, no alcanza a concorrer el puerto o usar otro puerto. Se trata de que el proyecto en su conjunto no debe emplazarse en esa zona. Pero es que ahí está el hierro, nos dicen. Sí, pero ahí está la vida y no comemos hierro. Entonces, para poder vivir en un medio ambiente limpio, sano, para que tengamos un presente, ya no un futuro, un presente, hay que proteger este lugar. Las ballenas, hasta los propios pingüinos, tienen un rol en la mantención y preservación de las economías locales. Y no somos nosotros, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, son las organizaciones del modelo las que están diciendo que hay que girar. Es la Agencia Energética Internacional la que exige y pide, por favor, a Dalides, antaño de la exploración petrolera, hoy están diciendo, ni un barril más, por favor. Eso es importante que lo entendamos, porque vivimos en un país rico en energías limpias, pero que depende todavía de generación de carbón. ¿Por qué? Porque en el Congreso no se han terminado legislando leyes que permitan incorporar los costos de lo que en la práctica es una actividad subsidiada, la contaminación. Si mañana se incorporaran las medidas de integración de costos, de absorción de costos, que en la práctica significan subsidios, mañana se acaban las centrales a carbón y nos podemos construir paneles solares. Matías, tú hablabas de que se pueden instalar salmoneras también. Esto que ha estado ocurriendo no es nuevo y no No. hay, digamos, territorios que estén libres, por más protegidos o por más que tengamos que protegerlos, que eso sea evidente. Más o Eh, menos, ¿eh? Déjame hacer la precisión ahí. Los parques nacionales se diseñaron, ¿no? El punto es este. Se crean parques nacionales a partir de reservas y entonces se diseña el parque nacional como una reserva forestal, lo que significa que se protege todo lo que está sobre el nivel del mar. Pero los aves costeras que se zambullen para capturar peces, porque toda la vida, porque está en su esencia, no reconocen que el Parque Nacional termina en el límite costero. Entienden que todo es parte del ecosistema. Y por lo tanto, el objeto de protección del Parque Nacional no se consigue porque se torció la definición protegiendo solamente aquello que está sobre la tierra, lo que significa que faltó voluntad política para proteger. No es que el Parque Nacional a priori esté mal hecho. O sea, perdón, no es que la figura del Parque Nacional no sea apropiada. ¿Se entiende? Es que se diseñó para vulnerarla. Lo mismo que nos pasa cuando protegemos parques marinos justo en la zona en donde no están los barcos pesqueros. pero acá se requiere también avanzar, por ejemplo, tal vez modificar el servicio de evaluación ambiental. Por supuesto. ¿Cuáles son los temas, digamos, más urgentes? Me imagino que son varios, porque proyectos hay,
que están en trámite, me refiero a la ley de protección de glaciares, hay medidas, por ejemplo, de eficiencia hídrica que están avanzando, que pudieran ayudar o que definitivamente ayudarían. También el propio servicio de la biodiversidad, que podría venir Sí. a corregir temas como el que estás planteando tú recién. Bueno, Colombia acaba de legislar una ley de delitos ambientales, ¿no? Ese proyecto tiene muchísimos sentidos desde el punto de vista de la sanción, de lo que implica el delito ambiental, ¿no? Una ley de protección de glaciares resulta urgente. Ya avanzamos un poquito en la producción de humedales. Nos quedan bofedales, pomponales, campos de nieve, zonas glaciares y peliglaciares. Hemos sido en muchos momentos protagonistas incluso de la conversación sobre protección de glaciares, y por lo tanto esas leyes de protección de aquello que es lo más obvio, en vez de gastarnos millones de pesos tratando de entubar los ríos para que ningún pajarito, ningún arbolito se robe el agua y por favor que no se evapore, ¿no? Básicamente implica secar a los arbolitos, dejar sin agua a los pajaritos, como si, a las abejas, o sea, es no entender cómo funciona el planeta, ¿no? Ese ejercicio, porque el agua es mía, entonces la puedo represar, árboles me están robando, es de loco, es una lógica enferma esa, la de la carretera hídrica. Ese ejercicio, la lógica, lo más barato, lo más económicamente rentable es proteger las fuentes de agua, de la misma manera que lo más barato hoy día es proteger el bosque nativo. Uno se puede replantar bosque nativo. Si se extingue una especie que tiene una función ecosistémica fundamental, no existe tecnología en el planeta para mitigar esos costos. No se pueden rehacer los glaciares, porque además no hay agua. Entonces, es tremendamente necesario proteger lo que nos queda. Esta es la prioridad número 1. Punto número 2. Por lo tanto, sanciones duras, límites claros, sin letra chica. Punto número 1. Punto número 2. Mejor democracia ambiental. Parte con la firma del Tratado de Escazú, pero termina también con un reconocimiento de los pueblos originarios, de un reconocimiento de las culturas, de los múltiples modos de habitar, sin los cuales no podemos construir una convivencia democrática que nos permita un desarrollo sustentable. Esto no supone que no vayan a existir impactos, los impactos siempre van a existir, pero una conversación abierta sobre cuáles son aceptables y cuáles no. Al país entero no le parece aceptable la construcción de un proyecto minero portuario en una reserva ecológica, porque el país está conectado con la realidad. No piensa sobre la base de márgenes financieros propios de una empresa cuyo único objetivo es generar dinero, de hecho, al punto de que son corruptos. Ahora, Sí, Matías, tú hablas de conectarse con la realidad. Hay sí. temas que son inminentes y que a lo mejor pueden ayudar a conectar con la realidad a quienes a lo mejor no se han conectado o no tienen a lo mejor tanta interacción con la naturaleza o tal vez no Por valoran ejemplo. aquello que son las consecuencias del cambio climático, las que estamos viendo ahora. Esa, sí, ¿A dónde pero vamos con esto? ¿Vamos a ojo porque vamos a situaciones más catastróficas? Porque lo que plantea el informe también es que si esto sigue como vamos ahora, o sea, no se hace el cambio que viene político, ¿no es cierto?, que son reducciones rápidas, sostenidas, a gran escala, vamos a un aumento de 4,4 grados Celsius y de y más de a 5 en las costas de Chile si eso se el produce. planeta nunca ha vivido en el fondo, y que los humanos nunca han estado, digamos, en un escenario como ese. Sí, pero mi conexión, lo que yo decía con conexión de la realidad no solamente es emocional o espiritual, es porque tenemos además legislaciones que son de psicótico. O sea, en este mismo Congreso, las autoridades encargadas de la Dirección General de Agua han reconocido que no conocemos el estado de asignación de las cuencas y de los derechos de agua de las cuencas, que entregamos derechos de agua sin tener estudios sobre la capacidad total de las cuencas, que además las cuencas han estado en promedio sobreexplotadas 2 o 3 veces. Lo que quiere decir, en términos prácticos, que sequía más, sequía menos, existen derechos de agua sobre cosas que no existen, sobre hechos de agua que no existe. Eso es psicótico. Yo soy dueño de algo que no existe. Es lo que te dice una persona entrando a la posta psiquiátrica. ¿Mm? Entonces, ese modelo, por eso digo, la conexión con la realidad aquí tiene que ser real. La modificación del código de agua para garantizar no solo la protección de glaciares, de humedales, el reconocimiento además del impacto que tienen sobre nacientes de las cuencas, porque el agua es un ciclo, sobre los derechos y aguas del minero, cuestión que por el momento no se está discutiendo en el código de agua. Situaciones en este nivel que no se acaban con un royalty. Bueno, Matías, queremos agradecerte por esta conversación. Hemos abordado de paso varios temas que tienen que ver con legislaciones, temas que van en camino y que urge proteger en una semana que, como dices tú, bien valía la pena y siempre, que siempre valga la pena hablar de estos temas porque tienen que ver con el futuro del planeta y hay que actuar ya. Es un tema
que requiere la urgencia de todos. Te Muchas agradecemos. gracias, muchas gracias, Julio. Y yo insisto, la mejor solución a la crisis climática es más democracia. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nosotros los invitamos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado, donde estaremos contando todas las novedades de nuestro programa Senado Conecta. Gracias por estar junto a nosotros.